Muy buenas tardes, queridos estudiantes. En esta ocasión vamos a compartir una cápsula histórica en la que vamos a recordar lo que aprendimos en el objetivo número 1 en la asignatura de Historia en tercero básico. Para lograrlo vamos a compartir esta presentación que yo les preparé con mucho cariño y la idea es que en la medida en que vayamos desarrollando esta presentación podamos responder a la pregunta que aparece aquí. ¿Somos herederos de la antigua Grecia? Bien, el objetivo que vamos a cerrar en esta oportunidad es el objetivo de aprendizaje número 1. Mediante este objetivo nosotros tuvimos la oportunidad de conocer los aspectos de la vida de la civilización griega, de la antigüedad, pero en esta oportunidad nos vamos a enfocar específicamente en todo lo que significa su legado, lo que está presente en la actualidad, lo que hemos heredado de los antiguos griegos. Vamos a partir primero contextualizando la ubicación. La civilización griega surgió en la zona oriental del mar Mediterráneo. Se extendió por 3 espacios fundamentales: la península de los Balcanes, las numerosas islas de los mares Jónico y Egeo, y las costas occidentales de Asia Menor. En la actualidad eso corresponde a Turquía. En esta imagen ustedes pueden observar un mapa y un globo terráqueo que muestra la ubicación de Grecia. Y también hay algunos elementos, por ejemplo, aparece una embarcación. En la antigua Grecia, ellos por su ubicación geográfica eran excelentes navegantes. De esta manera ellos se transportaban a través de las diferentes islas y podían llevar también su comercio, entre otras cosas. Aparece también información, por ejemplo, con respecto a su cerámica, y en la parte superior, al lado de donde dice Grecia, aparece una foto del Partenón. El Partenón es un templo que estaba dedicado a la diosa Atenea, y de ese templo todavía nosotros podemos, cuando alguien tiene la oportunidad de visitar Grecia y específicamente Atenas, que es su capital en este caso, puede visitar el Partenón porque todavía está presente, no igual por supuesto como existía en la antigüedad, pero lo tenemos en la actualidad para nosotros poder imaginarnos cómo era toda esta civilización en la antigüedad. Antes de poder hablar del legado y de todo lo que nosotros hemos heredado del pueblo y en este caso de la civilización antigua de los griegos, vamos a hablar de sus polis. ¿Qué eran las polis? Las polis eran las ciudades. Cada una de las ciudades se mandaba, por así decirlo, de manera independiente. Eran ciudades-estado y en cada ciudad-estado tenían ellos sus representantes. Habían ciudades-estados que eran democráticas, otras que eran guerreras, unas que tenían monarquía, otras que tenían democracia, y eran muy distintas unas de otras. No obstante, en todas las polis habían zonas, en este caso en la ciudad, una zona baja y una zona alta. En la zona baja, también llamada Asti, existía lo que se conocen las viviendas, edificios públicos, las tiendas, y todo esto estaba alrededor del ágora, que era la plaza, donde ocurría y transcurría todo lo que ellos necesitaban desde el punto de vista comercial. Ahí habían también templos, habían tiendas, como dice allí, por lo tanto, era un lugar donde la gente concurría, el pueblo concurría y se podían encontrar. La otra parte de la ciudad era la zona alta. En la zona alta, a la que se denominaba Acrópolis, podíamos encontrar los templos y los edificios religiosos. Recordemos que los antiguos griegos eran politeístas, por lo tanto ellos creían en distintos dioses y a sus dioses les construían unos templos maravillosos porque su arquitectura también era espléndida, era maravillosa. Esta parte de la ciudad que estaba en la zona alta estaba fortificada y además la ciudad en sí también estaba amurallada. Posterior, fuera, extramuro, podíamos encontrar las aldeas y los campos. Cada una de estas polis tenía sus propias leyes, tenía su moneda, tenía su ejército y tenía su gobierno, pero funcionaban, como les decía yo anteriormente, de manera independiente, porque eran ciudades-estado.
Bien, ahora que ya hemos recordado lo anterior, vamos a tratar de dilucidar y de responder a la pregunta inicial que nos decía si somos o no herederos de la antigua Grecia. Para eso vamos a recordar su legado. Primero nos vamos a referir al pensamiento y a la filosofía. Los griegos empezaron a hacer muchas preguntas, trataban de buscar respuesta a muchas inquietudes, y en esta búsqueda ellos empezaron a desarrollar el pensamiento y también empezaron a desarrollar la filosofía, que era el arte de pensar y también de compartir lo que ellos de alguna manera pensaban. Tres de los máximos representantes de la filosofía de la antigua Grecia que nosotros conocemos, hay muchos más, pero los que nosotros conocemos con mayor propiedad en la actualidad serían Sócrates, Platón y Aristóteles. Son tres de los grandes pensadores que están presentes en la actualidad, de los cuales nosotros hemos aprendido mucho, y tiene que ver con este arte de pensar, este arte de desarrollar el pensamiento. ¿Para qué? Para darse respuesta a esas inquietudes que ellos tenían. Otro aspecto muy relevante en cuanto al legado son las Olimpiadas. Las Olimpiadas en la antigüedad se hacían cada 4 años, al igual que en la actualidad, y durante ese periodo, si habían guerras entre las polis o había algún conflicto entre ellos, se declaraba un tiempo de paz. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que todos los atletas pudieran viajar a Olimpia, donde se desarrollaban estas Olimpiadas, y fueran de manera segura. Ellos iban en representación de sus polis y de alguna manera ellos iban a adorar a sus dioses. Recordemos que las Olimpiadas eran en honor a Zeus, que era considerado el padre de los dioses. Estas Olimpiadas, en la antigüedad, lo que hacían era competir en función de distintas actividades atléticas, como por ejemplo la carrera, el salto largo, el lanzamiento de la jabalina, el lanzamiento del disco, la lucha, entre otros, que son actividades deportivas que permanecen en la actualidad. Entonces, de esa manera nosotros podemos decir que efectivamente nosotros hemos recibido de parte de la antigua Grecia esta herencia. Acá en la actualidad también se desarrolla cada 4 años. Yo les contaba durante las clases que este año correspondían las Olimpiadas en Tokio, pero a raíz de la situación que estamos viviendo, se tuvieron que posponer para el siguiente año. En estas Olimpiadas participaban en la antigüedad solo hombres. Tenían que ser griegos y tenían que ser libres. Recuerden que ellos también tenían esclavos. Entonces, bajo ese criterio, hay una diferencia si lo comparamos con la actualidad, porque en la actualidad también pueden participar mujeres. En la antigüedad también estas carreras y este deporte lo hacían desnudos. En la actualidad eso es distinto. Pero también existían reglas en aquella ocasión, refiriéndonos y remontándonos a la civilización antigua. Ellos tenían sus reglas y cumplían esas reglas. El máximo galardón para ellos era una corona hecha con hojas en este caso. En la actualidad se les da una medalla en reconocimiento a que ellos han ganado en estas competiciones. En la antigüedad eran en honor a Zeus, en la actualidad es para poder competir en función del deporte. Y también en la actualidad las Olimpiadas convocan a personas de todo el mundo. Entonces, de alguna manera hemos heredado, sí, hemos heredado las Olimpiadas como parte del legado de la antigua Grecia. Otra herencia que nosotros hemos recibido de la antigüedad, en este caso de los antiguos griegos, es la democracia. La democracia era el concepto del gobierno del pueblo. Nosotros revisamos distintas polis con sus respectivos gobiernos y una de las polis que de alguna manera fue considerada como la precursora de la democracia, la que gracias a ella nosotros conocemos este concepto en la actualidad, es Atenas. En Atenas ellos trabajaban el concepto de democracia y lo que hacía era que los ciudadanos, que eran los hombres, no podían ser ni mujeres, ni extranjeros, ni esclavos,
solo los hombres mayores de una determinada edad. Algunos textos dicen que eran 18 años, otros textos que yo he leído también dicen que eran 20, más o menos en esa edad ellos eran considerados ciudadanos. Entonces, lo que hacían era conversar acerca de política, de leyes, y en función de eso tomar decisiones. Como ustedes pueden ver, ahí están con la mano alzada, era una forma de votar y dar a conocer lo que ellos opinaban y pensaban. La democracia está presente en la actualidad. Nuestro país es un país democrático donde el gobierno, en este caso, es el pueblo. El pueblo es quien decide quiénes lo van a gobernar. Nosotros hacemos votaciones y en Chile son considerados ciudadanos y ciudadanas las personas mayores de 18 años. En este caso, las mujeres sí pueden votar y sí son consideradas ciudadanas. Otro de los aspectos muy relevantes que todavía perduran en la actualidad es el arte de la antigua Grecia. A través de su pintura y su escultura ellos nos contaban su historia. Ustedes recuerden que dejaron historia pintando unos jarrones para futuras generaciones, para que esas generaciones sepan cómo vivíamos en la actualidad. En cuanto a las esculturas, ellos lo hacían en función del cuerpo humano, porque para ellos era muy importante y muy relevante resaltar la belleza como concepto de belleza relacionada con el cuerpo humano. Esto también ha inspirado a muchos personas actuales que se dedican a todo lo que tiene que ver con la pintura y la escultura. Es decir, de esa manera también podríamos decir que los griegos están presentes en la actualidad y nos permiten conocer también su historia a través de estos elementos. El teatro. El teatro también es otro factor importante y está presente en nuestros días. Tenemos cosas muy similares, otras diferentes, por supuesto. En la antigüedad los actores lo hacían con máscaras, y con respecto, por ejemplo, al lugar propiamente tal donde se desarrollaba, todo esto era al aire libre. En la actualidad la mayoría de nuestros teatros son techados. Digo la mayoría porque existen algunos anfiteatros, por ejemplo en San Pedro hay uno que está al aire libre, pero en general los teatros son techados. Pero tenían más o menos las mismas partes. Había un lugar que se le llamaba escenario, después estaba la orquesta y las gradas, que era el lugar donde se ubicaba la gente para ir a ver estas presentaciones. Otro legado importante sería el alfabeto. El alfabeto griego emplea letras griegas y proviene del alfabeto fenicio. Mucho de lo que nosotros hablamos y escribimos en la actualidad proviene del alfabeto griego. Entonces también vendría a corresponder a una herencia de parte de ellos. Si nosotros tuviésemos que resumir de alguna forma en esta imagen el legado griego, podríamos decir muchas cosas. Primero, que ellos tenían una arquitectura muy elevada. Si ustedes ven, ahí hay una imagen del Partenón. El Partenón, como les decía yo al inicio, era un templo que estaba dedicado a la diosa Atenea, y podemos ver ahí las distintas columnas que tenía este templo y la arquitectura, que era maravillosa. También tenemos ahí un ejemplo del teatro, donde se representaba todas estas puestas en escena. Las gradas eran los lugares donde se sentaban las personas. En la actualidad los teatros también funcionan de manera más o menos similar. Tenemos también una imagen de una cerámica donde podemos ver información de cómo ellos se vestían y también de otras costumbres relacionadas con los antiguos griegos a través de la imagen, en este caso de lo que está pintado en este jarrón. También tenemos presente aquí la filosofía, que es algo muy relevante en nuestra actualidad, a través de estos grandes pensadores que fueron, como les decía anteriormente, Sócrates, Platón y Aristóteles. Gracias a ellos nosotros conocemos mucho del pensamiento y también de lo que ocurría en la antigua Grecia. Y están muy presentes en la actualidad. De hecho, ustedes más adelante en la enseñanza media van a tener una asignatura que se llama filosofía y van a conocer en profundidad a estos grandes pensadores y filósofos. También ellos hicieron aportes a la matemática. Ustedes en la actualidad en matemática usan una tabla que se llama la tabla pitagórica, que les sirve para multiplicar,
y esta fue creada por un griego. Otra herencia desde el punto de vista médico, tenemos a Hipócrates, que era un médico griego, y en la actualidad, en honor a él, los médicos hacen un juramento que lleva ese nombre. También, si ustedes recuerdan, durante las clases hablamos de Esopo. Esopo era un esclavo al que su amo le permitía escribir. Y la mayoría de las fábulas que nosotros conocemos en la actualidad fueron escritas por este esclavo llamado Esopo. Desde ese punto de vista, nosotros podríamos decir y concluir que definitivamente los griegos han sido muy, pero muy importantes, y de alguna forma ellos nos han legado muchas de sus costumbres. Entonces, si nosotros quisiésemos responder a esta pregunta inicial que aparecía en la primera diapositiva, ¿somos herederos de la antigua Grecia? Podríamos decir que definitivamente sí. Hemos heredado muchas cosas de ellos, como el pensamiento, las olimpiadas, en la matemática, también tenemos algunos legados, tenemos todo lo que tiene que ver con su arquitectura, la construcción de sus templos que perduran hasta hoy, y también tenemos la parte que está referida al teatro, a la cultura, a las pinturas. Entonces son demasiadas las cosas que ellos nos han aportado, y al responder esta pregunta la respuesta es sí. Somos herederos de la antigua Grecia. Yo estoy segura que a esta pregunta ustedes ya habían respondido, porque durante las clases participaron con mucho entusiasmo y pudieron aprender y pudieron demostrar lo que habían aprendido. Yo espero que esta cápsula les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.